Efectos de la variabilidad climática en los cultivos. El presente trabajo fue realizado por los estudiantes Alejos Montes de Osuma Milagros, Castañeda Naya Diego Fernando, Cusi Ballenas Milagros Gabriela, Gamarra Linares Reisen Anthony, Maza Quispe Carla Araceli y Samayo Uscapi Shadeli Marcela. Estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipán. Perú es el tercer país más vulnerable ante los efectos del cambio climático, después de Bangladesh y Honduras. Como sabemos, contamos con un país que es rico en recursos naturales. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el sector agropecuario logró acumular un 2.2% durante los meses de enero y febrero del presente año. Para este desarrollo del trabajo mencionaremos sobre la variabilidad climática, algunos conceptos sobre cambio global, calentamiento global y cambio climático, y cómo estos tienen un impacto hacia la agricultura, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Es así que para analizar esta problemática fue necesario mencionar los efectos de variabilidad climática y cómo es el rendimiento en los distintos cultivos para finalmente dar a conocer qué climas son adecuados, cómo tener buenos cultivos y cómo adaptarnos nosotros a estos cambios. El clima es un conjunto medio o promedio fluctuante de condiciones atmosféricas como es la temperatura, la humedad y el viento, y son caracterizados por los estados de evolución del tiempo en un lugar o región en específico, durante un periodo de tiempo relativamente largo como son meses, años y siglos. Variabilidad climática. Cuando el clima presenta fluctuaciones durante periodos o escalas relativamente cortas, estas fluctuaciones son referidas como variabilidad climática, la cual se analiza con el registro de datos de una variable meteorológica por encima o por debajo de las normales climatológicas. Es así que son comprendidas por los distintos eventos meteorológicos extremos que ocurren con cierta periodicidad, como son las sequías prolongadas, las lluvias intensas, años cálidos e inundaciones. Tipos de variabilidad. Tenemos la variabilidad diurna, que es un cambio de variable meteorológica entre el día y la noche. También tenemos la variabilidad interestacional, que presentará oscilaciones dentro de las estaciones que determinarán las condiciones de tiempo. También tenemos la variabilidad estacional o anual, lo cual es la determinación del ciclo anual de los elementos climáticos y es una fase fundamental dentro de la variabilidad climática. Y por último tenemos la variabilidad interanual. Esta variabilidad climática se dará en escalas de tiempo de unos cuantos años. Valor normal. Se utiliza para definir y comparar el clima y generalmente representa el valor promedio de una serie continua de por lo menos 10 años de mediciones de una variable climatológica. Antecedentes de estudios de percepción sobre el cambio climático. En el Perú, los estudios de percepción sobre el cambio climático han sido acompañados de estudios cuantitativos de tendencias y escenarios climáticos como componente para un análisis de la vulnerabilidad y la implementación de estrategias de adaptación. Es así que a nivel nacional, los primeros estudios de nuestro país fueron realizados en el proyecto de cuencas del Proclima. El cambio global es la suma de procesos de transformación ambiental, social y cultural que el planeta atraviesa en la actualidad. El calentamiento global es un fenómeno que registra un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y de los océanos, provocando un deshielo y un aumento en el promedio mundial del nivel del mar ocasionado por acción del hombre. El cambio climático es una importante variación estadística en el estado medio del clima y que se puede dar en periodos prolongados o se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo o también a cambios antropogénicos en la composición de la atmósfera. Relación hombre-clima, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. La relación que existe entre la variabilidad microclimática en las zonas altoandinas y sus pobladores es estrecha, ya que la adaptación del ser humano en estas zonas es producto de los cambios climáticos ocurridos en su entorno. La variabilidad climática es natural en zonas andinas y se puede relacionar con eventos meteorológicos como las granizadas, las heladas o las sequías. Por tanto, estos cambios microclimáticos pueden ser enfrentados mediante estrategias de adaptación de individuos, pero también estas estrategias pueden ser frenadas por la vulnerabilidad de la población, ya que muchas poblaciones no son capaces de enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Existen tipos de adaptación frente al cambio climático. La primera es la adaptación anticipada, que se da antes de que se observen los efectos del cambio climático. La adaptación autónoma es desencadenada por los cambios ecológicos en el sistema natural. Y por último, la adaptación planificada, que es el resultado de una decisión en un marco de normas políticas basadas en reconocer que las condiciones han cambiado o que van a cambiar y que es necesario tomar medidas para retornar a un estado deseado.
Relación entre la agricultura y el clima. La agricultura y el clima están estrechamente ligados, ya que los cultivos dependen directamente de los vientos, de las temperaturas y de las lluvias. Pero también las lluvias en exceso no son tan buenas para algunos cultivos. Pero los agricultores no se quejarán de este problema, ya que posteriormente pueden existir sequías que afecten a los cultivos. Impacto del calentamiento global en la agricultura. La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. El aumento de las temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos deseados. El cambio climático afectará el bienestar humano y la agricultura. Tendrá diversos efectos en los rendimientos de los cultivos, bajo el riesgo en todas las regiones, pero las cosechas de los mismos irán disminuyendo. Los eventos extremos y el riesgo climático. El riesgo climático vendría a ser un riesgo resultante del cambio climático, que nos afectará a nosotros, a los seres humanos y a un lugar y una parte natural. Los fenómenos climatológicos extremos son procesos naturales que se producen durante los ciclos meteorológicos. Siempre ha habido huracanes, sequías, incendios, inundaciones, etc. Sin embargo, actualmente nosotros somos testigos del desastre y la devastación totalmente nuevo y aterrador que ocurre en estos tiempos. Los friajes. Los friajes se originan por el ingreso de aire frío de la región polar, generando un descenso brusco de la temperatura. Esto afecta a los cultivos de forma muy radical, ya que hace el retraso de la germinación de las semillas, mayor duración del periodo vegetativo, disminución del desarrollo vegetativo de las plantas, flores. La helada. La helada vendría a ser un fenómeno climatológico que consiste en un descenso de la temperatura a niveles inferiores del punto de congelación. Esto hace que el agua y el vapor se lleguen a congelar, y sus efectos ante los cultivos vendría a ser muy negativos, ya que algunas hortalizas de hoja como la lechuga son más susceptibles a generar alteraciones fisiológicas en diferentes especies de alimentos, y algunas plantas de los cultivos llegan a morir. Esto en los cultivos tendría que ser muy importante, ya que sin agua el cultivo se seca y llega. La sequía. La sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad del agua se sitúa por debajo de lo habitual de un área geográfica. Esto quiere decir que toda una parte de un hábitat se seca. Impactos potenciales del cambio climático en la producción agrícola. Los impactos del cambio climático sobre la agricultura pueden ser significativos, porque ocasionan reducciones del PBI agropecuario según diversos escenarios climáticos. Pueden ser asimétricos para regiones con climas y cultivos diversos, no lineales, efectos en sentidos contrapuestos. Un aumento de la temperatura incrementa la precipitación, la cual contrarresta los efectos nocivos de la primera, pero en otros casos podría disminuir la lluvia y podrían ocurrir efectos negativos sinérgicos. Efectos del calentamiento global sobre los cultivos de cañigua, haba, oca, papa y quinoa. El impacto de cambios climáticos a largo plazo tendrá repercusiones importantes en la agricultura y necesitarán adaptaciones progresivas en los sistemas agrícolas. Y finalmente, la agricultura tiene un potencial significativo para contribuir a la mitigación de los gases de efecto invernadero. No obstante, las medidas de adaptación son esenciales para satisfacer el aumento de la demanda de alimentos. La producción agrícola debe crecer. La Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego reporta los cultivos no sensibles a la variabilidad climática. Reporta 27 cultivos con mayores pérdidas durante las 12 campañas agrícolas. De los 920 más recurrentes se tiene a la papa en la Sierra del Sur en 12 campañas, la haba grano en 7 campañas, la quinoa es reportada en 3 campañas de 12 y la oca y la cañigua solo se reportaron en una sola campaña. Relación entre la variación climática y la producción per cápita por pisos ecológicos de los cultivos cañigua, haba seca, haba verde, oca, papa y quinoa.
En la región Puno, las características principales de esta variante climática indican la existencia durante todo el año de condiciones ambientales bastante favorables para el desarrollo de las explotaciones agropecuarias. Se caracterizan porque reciben mayor cantidad de precipitación, que llega a los 760 milímetros. En promedio anual, la evaporación es muy irregular en su variación y distribución anual, con excepción de últimos 4 meses del año, durante los cuales se observa una cierta variación termoevaporimétrica. Ahora hablaremos sobre los climas adecuados para unos buenos cultivos, para lo cual tenemos que tener en cuenta las condiciones térmicas diurnas y nocturnas. Por ejemplo, en la región costera, las condiciones térmicas oscilan en valores inferiores a -1 grado Celsius. Sin embargo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, las condiciones térmicas serán ligeramente cálidas, oscilando en valores aproximados de 1.1 a 1.2 grados Celsius. En la región sierra, sin embargo, las condiciones térmicas van a ser ligeramente cálidas, acentuándose más en los meses de octubre, noviembre y diciembre con noches ligeramente cálidas. Por último tenemos a la región de la selva, donde las condiciones térmicas de la selva central durante el día algunas veces mostraron una tendencia ligeramente fría, siendo estas inferiores a sus normales en -0.1 grados Celsius a -1.1 grados Celsius. Ahora hablaremos sobre los cultivos y las condiciones climáticas. Por ejemplo, de la papa. Por parte de la región de la sierra, la papa desarrolló sus 3 primeras fases de emergencia, de formación de brotes laterales, el botón floral y parte de la floración en condiciones adecuadas de temperatura y humedad del suelo. Por parte del arroz, el cual se desarrollará en la región de la costa norte, tenderá por lo menos en toda la estación de verano para que se pueda desarrollar de una manera óptima. Por parte del maíz amarillo, en la región de la costa, entre los meses de diciembre y enero presentan condiciones óptimas para el desarrollo de su ciclo vegetativo. Ahora hablaremos sobre el cambio climático en América Latina. De acuerdo al informe anual del 2009 del Banco Mundial Desarrollo con Menos Carbono, Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático, señalan que en los países andinos los nevados están destinados a desaparecer en los próximos 20 años si no se cambia dicha tendencia. Asimismo, en el documento se señala que los países de Colombia y de Perú son más vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que es impredecible que se busquen medidas para que ambos países crezcan sin emitir dióxido de carbono. Continuando con la ponencia, el tema a abordar sería las investigaciones sobre el cambio climático realizadas por el Perú. El primer punto a tratar serían las tendencias de temperatura y precipitaciones observadas. Las temperaturas, no solamente en el Perú, han ido en aumento durante las últimas 3 décadas, con tendencias regionales variables. Se han visto afectadas principalmente los Andes meridionales y el Amazonas, donde las tasas de calentamiento alcanzadas son de hasta 0.3 grados centígrados por década desde el año 1981, según datos de CENAMI. En la presente imagen podemos ver la tendencia lineal de la temperatura mediante el aire superficie del año 1981 al año 2016, basado en los datos PISCO en el año 2019. Segundo punto a tratar sería los retrocesos glaciares. Los Andes peruanos albergan más del 70% de los glaciares tropicales del mundo, los cuales constituyen una de las fuentes más importantes del suministro de agua dulce en los Andes. En el 2014 el Perú contenía 19 cordilleras glaciares con 2.679 glaciares que contribuyen a una superficie de cerca de 1.300 kilómetros cuadrados, según el ANA en el 2014. Estas investigaciones de los retrocesos glaciares se han suscitado en el Perú desde el año 1941, cuando ocurrió un desastre natural en Huaraz, el cual dejó varios deudos. Las sequías. Según el CENAMI en el 2018, entre 1981 y el 2018 se han producido 10 eventos de sequía meteorológicas en el Perú, sin incluir las zonas desérticas costeras. En cuanto encontramos más afectadas, la Sierra de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua e Ica. Otro punto a tratar serían las precipitaciones e inundaciones intensas, pues ocurren mayormente entre septiembre y mayo y pueden causar inundaciones, huaicos, crecidas repentinas en tiempos de avenida y deslizamientos de tierra. Para el año 2014, 9.2 millones de peruanos, casi uno de cada 3, estuvieron expuestos con frecuencia a estos peligros.
El Perú en proceso de adaptarse frente al cambio climático. El Perú hace frente al cambio climático formulando metas de adaptación y mitigación expresadas en sus contribuciones nacionalmente determinadas. En ellas se involucra a todos los actores y actores de la sociedad en torno a los objetivos comunes para la sostenibilidad del país. Hay que recalcar que estamos dentro del Acuerdo de París, el cual hemos ratificado en el año 2016. Y también hay objetivos de desarrollo sostenible, el cual vamos abordando y que involucran tanto la parte ambiental como los derechos humanos. Para concluir, pues hay que decir que la precipitación presentaría incrementos y disminuciones significativas distribuidas en forma localizada en todo el país. En la costa y sierra del norte, parte de la sierra central y selva sur se registran incrementos de las precipitaciones de hasta el 20% y disminuciones también de hasta el 20% en la selva norte y aparte de la sierra central y sur. Las lluvias extremas estimadas mostrarían un probable crecimiento de los próximos 30 años en gran parte del territorio. Con respecto a las temperaturas extremas, se espera mayormente un incremento en gran parte del país, tanto en la mínima como en la máxima. El incremento de la temperatura máxima llegaría hasta el 1.6 grados centígrados en promedio, que significa 0.53 grados centígrados por década, mientras que para la mínima el mayor incremento alcanzaría 1.4 grados centígrados, que significa 0.47 grados centígrados por década. Sería todo, muchas gracias por su atención.